Un saludo muy cordial a todos y bienvenidos una semana más a nuestro programa diocesano de Par en Par. Nuestro obispo, don Jesús Murgui, abre nuestro espacio con su reflexión habitual. Después, asistiremos al octavario de oración por la unidad de los cristianos que se celebró en numerosas iglesias de nuestro ámbito diocesano y en la primera de las sesiones que ha programado la Comisión de Fe y Cultura sobre arte y creencias. Seguiremos con noticias de la Iglesia Universal que nos llegan desde Roma y la última actualidad del Papa Francisco. Y despediremos el programa con más información en formato breve de otros temas de la actualidad diocesana. Queridos amigos, yo no sé si ustedes recordarán, yo sí que recuerdo que hace ya, 10, 15 años, había como mucha propaganda de productos que eran un único producto y tenían como 3 servicios, los famosos 3 en 1, ¿no? Lo digo porque este próximo inmediato fin de semana, que ya toca en el principio al mes de febrero, tenemos a nivel diocesano, pues en esos días, en un único fin de semana, 3 referencias muy importantes. Por una parte, el fin de semana entero, viernes, sábado, domingo, tenemos el tercer encuentro de la diócesis de tipo formativo para los agentes de pastoral familiar. La diócesis, una de las preocupaciones grandes que tenemos y que todos comprenderán que es lógica, es el mundo de la familia, los padres, la educación y todo lo que significa también la preparación al matrimonio. Por tanto, tenemos un encuentro importantísimo que nos hace pensar en lo fundamental que es la familia, no solo para la sociedad, también para la Iglesia, y todo lo que significa que gente de la Iglesia nos dediquemos, sobre todo en las parroquias, a preparar bien a los novios para el matrimonio, a acompañar en pastoral familiar a muchos matrimonios jóvenes o más mayores. Por tanto, la familia, formación para los agentes de pastoral familiar. Pero bueno, el día 2 es un día que cae este año domingo, el día 2 de febrero, que es la presentación del Señor, la purificación de María, y que tradicionalmente, Día de la Candelaria, ha sido instituido ya de hace años por San Juan Pablo II como el Día de la Vida Consagrada, la Jornada de la Vida Consagrada. Nosotros aquí, tanto en Orihuela, en la Catedral, como en San Nicolás, tenemos 2 grandes encuentros de personas consagradas, de religiosos y de religiosas, y desde aquí, pues por tanto, no solamente valorar ambas celebraciones en este día, sino expresar una gratitud de corazón a todos los consagrados y consagradas, a los religiosos y religiosas que tenemos en la Iglesia diocesana por la enorme labor que hacen. Nuestros colegios de Iglesia son sostenidos mayoritariamente por ellos, luego realizan una labor social inmensa, pero sobre todo yo destacaría el valor de su consagración al Señor. Cuánto bien y cuánto significa para la Iglesia que ellos sean la vanguardia de tantas cosas buenas en los carismas que el Espíritu da a nuestra Iglesia. Por tanto, mi felicitación, gratitud en nombre de la diócesis a los religiosos, a las personas de vida consagrada de la Iglesia diocesana en el día 2 de febrero, que es su jornada. Y luego termino recordando una tercera celebración que va muy unida a ese día 2 y es de un movimiento que para mí es entrañable, yo lo quiero mucho, es el movimiento Vida Ascendente. Es un movimiento de laicos que son gente mayor y que quieren que en la última etapa, la etapa ya de la tercera edad, de ser cristianos adultos, no sea una etapa que se pierda, porque para mí es un drama tanta gente de iglesia buena, vinculada a su parroquia, que los pobres, porque están en una residencia, en un rinconcito
de su casa o están que nadie se acuerda de ellos, se van apagando, no pueden ir a su parroquia, están inmovilizados, quizá nadie se acuerda de ellos, y esa eclesialidad, esa vinculación a su iglesia, a su parroquia, ellos que han sido tanto de su comunidad, pues se encuentran a lo mejor en la última etapa de su vida, pues no sé, mal, desorientados y solos. Hay un movimiento que por tanto valoro mucho, Vida Ascendente, que se dedica básicamente a ejercer el apostolado por gente de la tercera edad y para gente cristiana de la tercera edad. Desde aquí, un abrazo. Es lógico, ellos celebran el día 2 de alguna forma sus patronos, porque saben que en el Evangelio San Joaquín, Simeón, Ana y Simeón aparecen en el Evangelio como ancianos, pero llenos de fe, llenos de sabiduría al encuentro del Señor. Por tanto, desde aquí, a Vida Ascendente, un abrazo, a todos nuestros religiosos y religiosas en su jornada del día 2 de febrero, un saludo grande de gratitud y, por supuesto, mucho ánimo a la pastoral familiar que tiene ese tercer encuentro diocesano de preparación de agentes de pastoral para la familia. Feliz fin de semana y que comencéis muy bien el mes de febrero. Feliz. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a De Par en Par, el programa de nuestra diócesis de Orihuela, Alicante, en el que os traemos la última actualidad de nuestra iglesia local. Gracias por acompañarnos una semana más. Del 18 al 25 de enero se ha venido celebrando en numerosas iglesias, tanto católicas como de otras confesiones cristianas, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Y así ha sido también en el ámbito de nuestra diócesis. Además, hemos asistido a la primera sesión del ciclo sobre arte y creencias, que está organizado por la Comisión Diocesana para el Diálogo entre la Fe y la Cultura. Os lo contamos todo en nuestro reportaje de hoy. Nos mostraron una humanidad poco común. Este es el lema que ha inspirado la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del presente año. Se basa en la narración de la tempestad que sufrió la nave que llevaba a San Pablo a Roma con algunos prisioneros y que acabaron socorridos en Malta con verdadera humanidad por los nativos de la isla. Un relato de gran actualidad y que sirve como una fuerte llamada a la unidad de acción de todos los cristianos, para que tratemos con solícita humanidad a aquellos que nos piden ayuda. Han sido 8 jornadas en diferentes lugares del territorio diocesano y en templos de diferentes confesiones cristianas. En todas ellas se ha rezado en comunidad y, sobre todo, hemos oído palabras, siempre buscando una unidad visible. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de fe, por nuestra incapacidad de ser personas de firme esperanza y de auténtica caridad. Esta semana estamos celebrando la semana, el octavario de oración por la unidad de los cristianos, y es una semana que lo vivimos con mucha intensidad y con mucha importancia porque creemos en la unidad de los cristianos, que es lo que el Señor en el Evangelio nos pide, ¿no? Que todos seamos uno como el Padre y Él es uno. Por eso dedicamos tiempo, esfuerzo y sobre todo oración, y todos los cristianos estamos convencidos que a través de la oración podemos conseguir esa unidad tan deseada por Dios. De Par en Par pudo estar en la Iglesia Evangélica Española y en la Parroquia Católica de los Franciscanos San Antonio de Padua, ambas en Alicante, viviendo algunos de los momentos más significativos de esta semana de oración.
nosotros sentamos acogido como los malteses han acogido San Pablo con sus compañeros de la barca. Gracias, no quiero hacer más largo. En sus oraciones cuenta con nuestra gente en Siria e Irak, lo que todavía están peleando por tener paz. Gracias. Desde que se inició el movimiento ecuménico hemos participado activamente y creemos que es muy importante romper toda barrera. Porque si Jesús ha roto la barrera que separaba lo humano de lo divino, ¿con qué motivos podemos nosotros poner barreras que nos separen? El octavario nos tiene que servir, entre otras cosas, para rezar juntos a un Padre de todos, suplicándole que nos inspire sentimientos sinceros de humanidad y solidaridad con todas las personas que están pasando en su vida por situaciones dolorosas y complicadas. Estos mismos sentimientos de humanidad y fraternidad debemos pedirlos al Espíritu para que se den entre los propios cristianos de las distintas comunidades eclesiales. Acoger, proteger, promover e integrar son las líneas de actuación que marca el Papa Francisco y que sirven también para argumentar el octavario de este año. Han sido 8 días marcados por continuos gestos de unidad, el hermanamiento y acciones en común que nos hacen caminar en la misma dirección. Es el camino que nos marcó a todos el propio Jesús. La Comisión para el Diálogo entre la Fe y la Cultura de la Diócesis de Orihuela-Alicante ha organizado un ciclo de sesiones tratando la relación entre arte y creencias. Precisamente dentro de este ámbito se presentó el pasado 22 de enero la primera de las jornadas que hay programadas en la sede de la Universidad de Alicante. Ginés Pardo, presidente de esta Comisión de Fe y Cultura, fue el encargado de moderar y presentar esta sesión, que tuvo como invitado al director del Museo Diocesano de Arte Sacro, José Antonio Martínez. Tras una primera exposición, se animó a la participación de todos los asistentes, que fueron enriqueciendo el debate con sus intervenciones. Nosotros también pudimos hablar con algunos de sus protagonistas. El tema que nos ha hecho de este encuentro era reflexionar sobre arte y creencias en plural. Yo lo que he intentado es canalizar un poquito la reflexión desde mi punto de vista. Hemos definido lo que es el arte y lo que son las creencias, y después hemos planteado el tema del arte, si se puede hablar de un arte cristiano. Y yo pues he quitado ese término porque el arte es una cosa común, es una forma, una expresión, es un lenguaje común a todos, seamos cristianos o no cristianos. Entonces eso de arte cristiano no es lo apropiado, sino que el cristianismo lo que ha hecho a lo largo de la historia y sigue siendo hoy es utilizar pues el esquema cultural del momento o de la cultura determinada para expresar su fe. Tanto lo que he intentado al final es que la cultura sea un lugar de encuentro, porque nos une mucho más a veces que lo que nos separa. El cristianismo siempre ha utilizado las expresiones culturales del momento y del lugar pues para expresar su fe, y eso ha sido siempre, y ese es un lugar de encuentro. Bueno, la sede tiene una tradición de desarrollar ciclos con la Comisión Diocesana de Cultura y Fe ya desde hace más de una década,
y cada año se renueva el título genérico, ¿no?, de estos ciclos. Este año se pensó que este tema del arte y las creencias podía ser un tema atractivo, como realmente pues, del desarrollo ya de la primera sesión ha resultado, y porque bueno, es una cuestión que a veces no reflexionamos, ¿no?, sensata o tranquilamente, ¿no?, sobre esa relación entre el arte y las creencias, que ha sido muy importante a lo largo de la historia y de hecho lo sigue siendo, ¿no? Hay manifestaciones artísticas actuales que tienen mucha relación con la creencia, ¿no? En el fondo, la expresión artística es la manifestación de una idea y la idea siempre es la expresión de una creencia, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí la reflexión tranquila y sosegada que se puede hacer en un ciclo de estos, que yo creo que está muy justificado. Sí, el arte es, hablamos de arte no solamente arte plástico, sino también es la música, es la poesía, es la literatura, es decir, la arquitectura, la pintura, es decir, todo aquello que es manifestación artística es lo que ha utilizado la Iglesia cristiana o el cristianismo para expresar su fe. De hecho, desde el principio ya vimos que el mismo cristianismo empezó siendo de Jerusalén, después se extendió a los gentiles, que no eran judíos, o a los judíos de fuera de Jerusalén y de Israel, y que lo que hizo San Pablo también es una inculturación de la fe. Los mismos evangelios, Cristo no los escribió, sino que fueron los apóstoles y aquellos que escucharon a Jesucristo desde su experiencia de fe quienes mostraron con su lenguaje, con su cultura, y lo mismo hizo San Pablo con respecto a la gentilidad, y después también los santos padres que han intentado puesto, ¿no? Y eso será siempre, es decir, es la misma fe que se transmite y hay que transmitirlo, y la forma más genuina de transmisión de la fe, que es un misterio también, tiene una gran carga de misterio, pues creo que el mejor lenguaje es el arte, ya digo, en todas sus dimensiones, tanto arquitectónica, pintura, también en la música, poesía, etcétera, ¿no? Y seguirá siendo así. Bueno, el arte sacro está pues viviendo una época como todos los ámbitos de la sociedad. Estamos en una época de crisis, aunque no sé si en la historia ha habido momentos sin crisis, es un momento de cambios fuertes. Entonces, igual que está el arte sacro en crisis, pues está la política, la sociedad, la economía, es decir, está todo. Es la imagen de un mundo nuevo que está resurgiendo y que, pues eso, la Iglesia le afecta como le afecta a cualquier dimensión, no somos los únicos. Y eso, pues a todas las labores de las personas, como es el arte. En fin, es un reto que está ahí, pero que la Iglesia seguirá, pues eso, utilizando los medios que tiene a su alcance, pues para expresar su fe. Seguramente lo que ha ocurrido es que a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿no?, y sobre todo de la historia moderna, que ha sido el gran escenario de las manifestaciones artísticas sacras más importantes, a lo mejor era una manifestación desproporcionada, ¿no? Quizá estamos volviendo a la realidad de lo que debe ser la convivencia normal de la Iglesia con la sociedad, y a partir de ahí las manifestaciones que se van produciendo, pero que se siguen produciendo, ¿no?, en el arte en sentido genérico, no solo en pintura, sino en arquitectura, en música, incluso en escritura, en literatura. Por tanto, yo creo que están siendo las manifestaciones, estamos siendo las manifestaciones que debemos tener para los tiempos que corren, y que no son pocas, ¿no? La Iglesia está en un proceso de renovación muy importante, que yo creo que se manifestará en las décadas venideras, pero que se está sembrando la semilla también en sus manifestaciones culturales y artísticas. En la plaza de San Pedro, miles de personas esperaban que Francisco se asomase para rezar el Ángelus en el primer domingo de la Palabra de Dios. Los jóvenes de Acción Católica de Italia se hicieron notar. Durante su discurso, el Papa reflexionó sobre los inicios de la predicación de Jesús. Con la venuta di Gesù, luce del mondo, Dio Padre ha mostrato all'umanità la sua vicinanza e amicizia. Esse ci sono donate gratuitamente al di là dei nostri meriti. Ma la nostra adesione al Signore non può ridursi a uno sforzo personale, no? Questo anche sarebbe un peccato di superbia, Francisco pidió a los católicos que recuerden la tragedia del Holocausto en el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Davanti a questa immane tragedia
a questa atrocità, non è ammissibile l'indifferenza ed è doverosa la memoria. Domani siamo tutti invitati a fare un momento di preghiera, di raccoglimento, dicendo ciascuno nel proprio cuore mai più, mai più. El Papa también rezó por las víctimas del coronavirus que brotó en China y amenaza con expandirse al resto del mundo. Desidero essere vicino e pregare anche per le persone malate a causa del virus che si è diffuso in Cina. Il Signore accolga i defunti nella sua pace, conforti le famiglie e sostenga il grande impegno della comunità cinese già messo in atto per combattere l'epidemia. Al terminar, el Papa saludó con afecto a los miembros de Acción Católica. Un representante del grupo habló desde la ventana de los apartamentos pontificios junto al Papa antes de liberar varios globos en señal de paz. Llegamos así a la parte final de nuestro programa de hoy. Para acabar os dejamos con un resumen de las últimas visitas pastorales de nuestro obispo y otras noticias breves de la actualidad diocesana. La próxima semana volveremos a estar aquí. Hasta entonces, que seáis muy felices. El Secretariado Diocesano de Música ha organizado un nuevo encuentro formativo para coros, músicos y animadores del canto litúrgico. Tuvo lugar el sábado 25 de enero en el aulario del Obispado en Alicante. La jornada tuvo muy buena acogida y sirvió para seguir aclarando algunos conceptos dentro de la liturgia y solventar las dudas que pudieran surgir. El director de este Secretariado de Música de nuestra diócesis, Jesús Rosillo, nos da más detalles y hace su valoración sobre estos encuentros. Bueno, pues todos los años ofrecemos a los coros y a los animadores del canto litúrgico de las parroquias y comunidades una mañana de formación para que todos los que pues, están a cargo de este gran ministerio sepan cómo desempeñarlo. Y ya el año pasado comenzamos tratando la primera parte de la Eucaristía, que es la liturgia de la palabra, y a lo largo de la mañana pues hemos tenido una pequeña ponencia de los cantos en la liturgia eucarística, en la segunda parte de la misa. Las dudas que suelen encontrar los que animan el canto, los que eligen los cantos o cantan en los distintos coros, suelen ser los repertorios. No saben a lo mejor reconocer cuáles son las letras o los cantos apropiados para la celebración e incluso pues cuál tienen mayor importancia dentro de la misma misa. Entonces viene muy bien pues resolver o compartir entre todos qué repertorios son los más apropiados y cómo ir disponiéndolos para que las celebraciones pues se cuiden en toda su dignidad. La música es un componente esencial. De hecho, nosotros recordábamos que en la misa lo que hacemos es cantarla. No cantamos en misa, sino que cantamos la misa. Y yo creo que tenemos que darle gracias a todos los que intentan ejercer este ministerio, porque muchas veces, pues con muy poquitas herramientas y con todo un cariño grande hacia el Señor, hacia su Iglesia, hacia la liturgia, pues intentan poner lo mejor que tienen. Don Jesús, nuestro obispo, prosigue con la visita pastoral. Esta vez ha sido el turno de otras 3 parroquias. La primera parada fue la tarde del sábado 25 de enero en la parroquia Nuestra Señora de Belén, en Jacarilla. El obispo, muy acompañado en el altar, presidía esta misa estacional con la celebración de la Eucaristía y sus partes habituales.
Como viene siendo costumbre, al final de la misa, don Jesús tiene un tiempo de charla con todos los asistentes y les anima a preguntar o sugerir cualquier propuesta. Mayores y jóvenes participan de esta asamblea y agradecen la cercanía del obispo. Como colofón final, el obispo saluda desde la puerta de la iglesia a todos los asistentes y deja su firma en los libros de la parroquia. Al día siguiente, el domingo 26 de enero, el obispo don Jesús empleaba toda la mañana con su visita pastoral por partida doble. Así, a las 10 de la mañana llegaba a la pedanía oriolana de Raiguero de Bonanza. A las puertas de la parroquia de San Joaquín y Santa Ana le esperaba parte de la comunidad parroquial, con algunos niños que portaban incluso su pancarta de bienvenida al obispo. Después, con la participación del coro parroquial, era el momento de celebrar la misa estacional. Tras la acción de gracias y la bendición final, don Jesús celebró su acostumbrada asamblea con los feligreses, que quisieron dialogar un rato con él. Finalmente, se despidió de todos ellos en la puerta de la iglesia y firmó, como es habitual en estos casos, los libros parroquiales. Y sin perder apenas tiempo, el obispo llegaba con su secretario personal, Miguel Belso, hasta la pedanía de Desamparados. Allí lo recibían el párroco, algunas autoridades y toda la comunidad parroquial, junto a la banda de tambores y cornetas de la propia pedanía, que también quisieron acompañar al obispo hasta la iglesia. En el templo, totalmente lleno, había numerosos niños que habían preparado sus banderas y murales para recibir a don Jesús. Seguidamente, se celebraba la Eucaristía con la misa estacional. Y antes de la bendición final, los más pequeños se acercaron al altar para cantar al obispo. Además, en el momento de la asamblea, los más participativos fueron precisamente los niños, que trasladaron al obispo las preguntas más ocurrentes. Don Jesús tomó nota y contestó a todos con cariño. Después, solo quedaba despedirse de todos en la puerta de la iglesia, y allí mismo el obispo fue agasajado con varios regalos que le habían preparado: un broche de la Virgen de los Desamparados, un cuadro de recuerdo y los dibujos que habían hecho todos los niños. Y, por supuesto, la visita pastoral concluyó con la tradicional firma de los libros parroquiales.